Hola, soy Frederick. ¿Te suena esto? Empieza el mes bien. Ustedes dicen, ahora sí nos organizamos. Y de repente, ¡pum!, ya es quincena o mitad de mes. No hicieron nada raro, pero la cuenta está más flaca de lo que debería. Hoy te voy a enseñar cómo organizar los gastos en familia para tener claridad, menos peleas y más paz, sin sentir que viven castigados. Y ojo, esto no es un discurso de aprende a sufrir y recorta todo. Esto es un sistema real para familias con niños, trabajo, imprevistos, cansancio y compras espontáneas. ¿Por qué el dinero se evapora? 3 causas. Cuando alguien dice, ganamos decente pero no nos rinde, casi nunca es por un gran error. Normalmente son 3 patrones. Primero, gastos invisibles, los vampiros del presupuesto. Cafecito, delivery, farmacia, suscripciones, una cosita en el súper, compras en apps. De a poquito parecen nada. Juntos son una fuga brutal. 2. Tu dinero no tiene misión. Si todo está en la misma cuenta, tu cerebro lo interpreta como disponible. Entonces un antojo de hoy se come el dinero de la luz, el colegio o el seguro de mañana, y te das cuenta tarde. 3. Roles distintos en pareja. Uno piensa seguridad, orden, futuro. El otro piensa libertad, vivamos hoy, para eso trabajamos. Ninguno está mal, pero sin reglas claras, eso se convierte en pleito fijo. Minitest, enganche. Minitest rápido. Si dices sí en 2 o más, este video te va a servir muchísimo. Ahorran lo que sobra, si sobra. No tienen un número claro mensual por semana para supermercado. Los gastos irregulares, seguro, reparaciones, útiles, impuestos, extras, los desordenan. Uno siente que tiene que vigilar para que no se salga de control. Piensa esto. ¿Cuál es su mayor fuga hoy? ¿Comida? ¿Compras online? ¿Auto? ¿Gastos de hijos? ¿Delivery? Sistema en 6 pasos. Paso 1. ¿Cuánto cuesta nuestra vida de verdad? Fijos. Base del sistema. Hacer honestos los gastos fijos. No adivines. Revisa movimientos de los últimos 2-3 meses. Gastos fijos típicos, LATAM. Renta, hipoteca, más mantenimiento, administración. Luz, agua, gas, internet, celular. Colegiatura, guardería, transporte escolar, actividades. Seguros, auto, salud, hogar. Suscripciones, streaming, gimnasio, apps. Deudas, cuotas, compras a meses. Transporte, gasolina, estacionamiento, peajes, mantenimiento. Clave. No solo existen los gastos mensuales, también hay pagos trimestrales o anuales. Seguro, matrícula, mantenimiento, impuestos. Si no los mensualizas, te cae el mes golpe. Lista todos los fijos, convierte los anuales a por mes, suma todo. Ese número es el costo base de su vida. Paso 2. Método de tópicos sobres. 5 bolsillos. La paz financiera llega cuando el dinero no está revuelto. No importa si usas subcuentas, pockets, 2 cuentas bancarias, sobres o una app de presupuesto. Lo importante, separar por propósito. Mis 5 tópicos. Fijos, intocable, solo pagos y recibos. Súper y hogar, comida, limpieza, farmacia básica. Día a día y diversión, café, salidas, antojos, taxis. Metas, vacaciones, tecnología, cursos, remodelación. Colchón / imprevistos, reparaciones, médicos, multas, extra de servicios. ¿Por qué funciona? Porque deja de ser, ¿por qué gastaste eso? Y pasa a ser, ok, eso salió del tópico de diversión, ¿todavía nos alcanza para la semana? Paso 3. Págate primero. Ahorro automático. La frase más peligrosa en finanzas familiares es, ahorramos lo que queda. Porque casi nunca queda. Mejor, ahorras primero y luego gastas. ¿Cómo? Apenas caiga el sueldo, ingreso, transferencia automática del 5 a 10% a metas o colchón. Si 10% te duele, empieza con 1 a 3%. Lo importante es la rutina, no la perfección. Tip. Si tus ingresos varían, comisiones, emprendimiento, usar porcentaje se adapta solo. Paso 4. Controla los variables sin sentirte en prisión.
Donde se rompe el presupuesto, variables. Súper, antojos, delivery, compras impulsivas. La solución que menos estresa. Presupuesto semanal, no a ojo mensual. Ejemplo, ajústalo. Súper hogar, X por semana. Diversión día a día, Y por semana. Si una semana se pasaron, no es tragedia. La siguiente semana ajustan, con intención, no con culpa. Ideas antifugas, sin moralina. Una compra grande más una reposición pequeña. Delivery, un día fijo a la semana. Regla 24 horas para compras online arriba de X presupuesto de snacks, separado si ese es el agujero. Paso 5. Regla a partir de X se conversa. Antipeleas. Regla de oro para proteger la relación. Toda compra arriba de X se avisa y se acuerda. No es control, es respeto y planificación. Las sorpresas estresan incluso si sí se podía pagar. ¿Cómo elegir X? Presupuesto apretado, 30 a 50. Medio, 100 a 200. Alto, proporcional. Frase que no suena a ataque. Si es más de 100 lo platicamos rápido, no para prohibir, sino para planear juntos. Paso 6. Money Date semanal, 10 a 15 minutos. No necesitas contabilidad diaria. Necesitas una rutina corta para que el sistema no muera. Una vez por semana, 10 a 15 minutos, 3 preguntas. ¿Qué salió bien? ¿En qué nos pasamos y por qué? ¿Qué ajustamos la próxima semana? Regla: 0 culpas. No tú gastaste, sino nos dimos cuenta de que así el presupuesto deja de ser arma de pelea y se vuelve herramienta de equipo. Pero si ganamos poco, ¿para qué sirve? Justo cuando el dinero aprieta, el presupuesto más ayuda. Evita que te comas el dinero de los fijos, hace visibles las prioridades y encuentra fugas típicas que suman 100 y 300 al mes sin perder calidad de vida. Mi pareja no se suma. Empieza mini, sin reforma total. Propuesta de 2 semanas. Ordenar fijos y probar un presupuesto semanal para diversión. Y cambia el enfoque. No tú gastas mucho, sino quiero que bajemos el estrés. Siempre nos pasamos en súper. Muchas veces el problema no es falta de disciplina, es que el presupuesto está fantasioso. Los precios subieron. Haz esto. Registra súper 2 semanas sin mentirte. Define un semanal realista más 1 a 2 comidas económicas de base. Ejemplo, ajusta a moneda local. Ejemplo, ingreso familiar neto 4,200. Págate primero. 300 colchón más 150 metas igual a 450. Quedan 3,750. Fijos, ejemplo, renta y hipoteca, 1,600. Servicios, 180. Internet/cel, 80. Seguros, 150. Escuela actividades, 250. Auto a transporte, 350. Suscripciones deudas, 240. Total fijos, 2,850. Quedan 900. Variables, 900. Super hogar, 600. Diversión día a día, 250. Imprevistos, 50. Lo importante no es copiar números. Lo importante es que el sistema te muestra en 2 minutos si el problema está en fijos demasiado altos o en variables descontrolados. Cierre más comentarios. Viral. Resumen rápido de los 6 pasos. Fijos honestos: separar dinero por propósito. Ahorro automático. Presupuestos semanales. Regla: desde X se conversa. Chequeo semanal de 10-15 minutos. Ahora dime en comentarios, ¿cuál es el mayor asesino del presupuesto en tu casa? Súper, compras online, delivery, auto o gastos de los niños. Si muchos responden, hago un segundo video con presupuestos ejemplo: pareja, familia con hijos, ingresos variables.